mesa. Estamos recibiendo hoy al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Es un gusto recibirlo a Pablo en nuestra tierra. Más allá de las relaciones institucionales, con Pablo tenemos una vieja y larga, me atrevo a decir, atrevidamente a decir, amistad de largos años, de otras tiendas, de otros tiempos. Pero la vida otra vez nos puso acá. Y es un placer recibirlo en este nuevo rol de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, donde creo que está haciendo una excelente gestión en una cartera sumamente complicada. Y donde hablábamos recién, a medida que va tocando fin la pandemia, el empleo se va a transformar en el eje de los problemas principales, de la secuela de la pandemia. No solo la sanitaria, sino la secuela social. Y este va a ser un ministerio que tiene un gran rol, y esta visita a Rocha es parte de articular lo que se viene en materia de políticas de empleo. Y para ello primero hay que conocer la realidad de los actores, de los que están en el medio, y esa es la razón por la cual el señor ministro y todo su equipo, Pérez, Darch, la gente de empleo, la gente de INEFOP, acompañan para hacer una especie de testeo de la sociedad y saber en qué estamos. Pero eso se lo van a explicar mejor ellos, y va a ser una jornada de trabajo a día completo, y esperemos, señor ministro y todo su equipo, que se sienta como en casa. Bienvenido. Bueno, buenos días, un gusto estar acá nuevamente. Gracias, Alejo, gracias al intendente y a su equipo por recibirnos. Estamos junto, como decía el señor intendente, con el director nacional de empleo, Daniel Pérez, con el director general de INEFOP, Pablo Darch, con el director de coordinación con el interior, el doctor Andrés Prati, o sea, con un equipo de acá del ministerio, visitando departamento por departamento. Nosotros creemos que la problemática del empleo, lo decía bien el intendente, pasa a ser hoy la problemática principal, y tenemos claro que la construcción de respuestas en materia de empleo requiere de abordajes no solo macro, es decir, desde la mirada más general, sino con aterrizajes en lo local, y por eso estamos en esta secuencia de visitas a todos los departamentos del interior del país para participar de una jornada en donde lo principal, además de que nosotros demos datos generales sobre la situación del empleo a nivel nacional y en particular datos específicos sobre el departamento de Rocha que vienen de la encuesta de hogares y de datos del Banco de Previsión Social que pueden ser útiles, además de eso y sobre todo escuchar la voz de los actores locales, de empleadores y trabajadores. Por eso la jornada, que va a ser en el transcurrir de la tarde, va a contar con la presencia de representantes de las organizaciones gremiales, tanto empresariales como sindicales, para recibir de primera mano cuáles son los problemas, los límites, las dificultades y también las oportunidades que nos permita a nosotros afinar la puntería en lo que son sobre todo la política de capacitación laboral. Nosotros necesitamos tener más ajuste entre lo que son las ofertas de cursos, particularmente de INEFOP, con las necesidades de la gente. O sea, el resultado de los cursos no es hacer tantos o cuantos, sino que aquellos que hagamos realmente sean para capacitaciones y adquisición de competencias que realmente sean requeridas por la demanda de crecimiento del trabajo. No es cuestión de hacer muchos cursos que después resulta que no son demandados, y por lo tanto esa capacitación lo que genera es más frustración y más sensación de fracaso. Lo que queremos acá es que realmente podamos ofrecer alternativas de capacitación laboral que ayuden a la inserción efectiva de los ciudadanos. Y para eso no hay otra vuelta que escuchar a quienes tienen una mirada mucho más cercana: la intendencia, las alcaldías o municipios y los actores
que forman parte de la relación laboral, los empleadores y las personas que están en las organizaciones sindicales. Así que ese es el sentido de esta visita. Tenemos la convicción de que es muy importante hacerlo. Estuvimos ya en Soriano, en Río Negro, en San José. La semana que viene vamos a Salto y Paysandú, y así hasta completar todos los departamentos del país. Pero bueno, yo no me extiendo más. Estamos a las órdenes para todas las preguntas que quieran hacer sobre este tema y sobre otro que eventualmente estén arriba de la mesa. Quiero sí decir lo último. Esta semana tuvimos dos buenas noticias el mismo día, que fue que el Parlamento aprobó, y subrayo, por unanimidad, con el apoyo de todos los partidos, dos leyes que fueron enviadas por nuestro ministerio al Parlamento y que tuvieron un trámite realmente muy rápido, como yo creo que merecían las propuestas. Una es la aprobación de la Ley de Promoción del Empleo para poblaciones vulnerables. Esto es jóvenes, mujeres mayores de 45 y personas con discapacidad. O sea que a partir de ahora el Parlamento nos traslada un gran desafío, que es que esa ley no sea letra muerta, sino que sea efectiva. Nosotros elaboramos ese proyecto de ley, estamos ya prontos a dictar el decreto reglamentario. Pretendemos que los fondos asignados, que son 16 millones de dólares por año, sean realmente usados por aquellos que son los que contratan a personas que tienen a priori una situación de desventaja de inclusión laboral: los jóvenes, los mayores de 45, las mujeres y las personas con discapacidad. La otra norma que se aprobó es la facultad nuevamente al Ministerio de Trabajo para llevar adelante un programa de prórrogas de seguro de paro y establecimiento de algunos regímenes especiales de seguro de paro para acompañar este proceso de reactivación, que todavía requiere de algunos apoyos especiales, como han sido, como ustedes saben, la política de la prórroga del seguro de paro total y la política del seguro de paro parcial. Estamos saliendo, pero todavía se necesitan algunos apoyos. Y esa ley nos va a permitir seguir impulsando esas medidas, midiendo, porque también estas cosas tienen que ir desapareciendo, pero en línea con la reactivación, para que no haya los costos sociales que puede implicar sacar ese respaldo a destiempo. Bien, por ahí ahora sí, a las órdenes para todas las preguntas. Precisamente hemos Diga. estado sondeando, Pablo, con el Centro Comercial Industrial de Rocha, que es uno de dos inconvenientes que se le van a plantear esta tarde seguramente. Uno de ellos es la ampliación tal vez de los seguros parciales por los coletazos que ha dejado la pandemia, muchos comercios que no han podido reabrir, otros que, pese a que se mantienen, es imposible. Y además la deuda con el BPS, que señalan que de manera, con las multas y moras que tienen, es imposible poder pagar. Si puede existir alguna viabilidad de cuantificar esa deuda, los efectos de que puedan seguir andando, porque de otra manera sí es imposible. Sobre el primer punto, sí. Concretamente, nosotros, a partir de que se promulgue la ley que se votó el martes en el Parlamento, la verdad que en un trámite de grave y urgente, se votó de mañana en el Senado, de tarde en diputados, se convirtió en ley sin pasar por comisiones. Nosotros ahora sí tenemos otra vez esa facultad que teníamos hasta el 30 de junio y que generó ahí un hueco y que ahora lo salvamos por la aplicación de la ley. O sea que los seguros de paro que se soliciten prórrogas vamos a continuar, sobre todo para los sectores que están más afectados. Esta facultad de prórroga ahora está más circunscripta a los sectores más afectados, que son los que ustedes saben, que además lo han sufrido particularmente: el turismo, todo el tema de espectáculos, eventos, una parte del comercio sin duda también algunos sectores de la industria. Todo eso va a estar de alguna manera cubierto por ese lado. Con respecto al segundo punto, yo no sé, seguramente es para hablar con ellos, porque está vigente una ley de refinanciamiento de adeudos con el Banco de Previsión Social y con la DGI, que implica una refinanciación con un número de cuotas importante. O sea,
En todo caso lo hablamos porque capaz que hay problemas de instrumentación, pero no de marco normativo. El marco normativo está vigente desde mayo aproximadamente. Ministro, la Cámara Empresarial ha planteado algunas posibilidades de utilizar cuestiones del trabajo, algunos aspectos salariales, pero pensaron en el futuro, están tanto el tema. No hemos tenido hasta ahora ningún planteo concreto, obviamente estamos disponibles para recibirlo, seguramente hoy será el momento de recibir todos esos planteos. La ley de teletrabajo es la otra buena noticia, se aprobó ayer, sí, o sea que se ha convertido en ley. Hay una regulación de esta modalidad nueva que viene de hace ya unos cuantos años, pero en un nivel mucho menor. Sin duda que la pandemia implicó un despegue de la modalidad del trabajo a distancia que requiere algunas normas específicas por la peculiaridad de la modalidad de relación laboral. Entonces, ese es un instrumento, yo creo, muy útil. La pandemia obligó además a acelerarlo, más allá de que luego se vuelve a una situación menos frecuente. De cualquier manera, hay una lógica que indica que para algunos sectores de actividad el teletrabajo se va a desarrollar sin ninguna duda. Con respecto al otro punto que tenía que ver con la cuestión salarial, bueno, nosotros estamos arrancando la negociación de la 9ª ronda de Consejo de Salarios. Presentamos una pauta que tratamos de tomar en cuenta la heterogeneidad de situaciones, tanto por sector de actividad como por tamaño de empresa, y al mismo tiempo tener en cuenta la preocupación por el empleo y también empezar a recuperar el salario real que se ha perdido por parte de los trabajadores como resultado del periodo puente. El compromiso del gobierno es que vamos a ir recuperando de manera gradual para completar esa recuperación en el transcurrir del actual periodo de gobierno. Todas esas cosas juntas tratamos de incorporar en la pauta, que no es fácil de construir, pero que como no es fácil tampoco la realidad que se está viviendo en el país, pero me parece que es una pauta que está en línea con los desafíos de este momento, ¿no? Ministro, ahora Digan. Que se empieza a reactivar la economía, el empresariado también quiere saber si es que se van a mantener o habrá nuevos beneficios para aquellos que reincorporen trabajadores afectados por la pandemia. Es buena la pregunta y es un tema que está en la mesa, no está resuelto todavía. Nosotros el año pasado y principios de este año usamos un mecanismo que fue un beneficio de 5.000 pesos durante 3 meses para todo empleador que reincorporara trabajadores del seguro de paro. Eso funcionó muy bien a mitad del año pasado, no funcionó tan bien en el verano de este año, seguramente porque la situación de la pandemia estaba en plena ola, entonces también era más difícil reincorporar. Puede ser un mecanismo. Nosotros queremos ver los números de julio, que todavía no los tenemos, sobre la evolución del seguro de paro, para tener un panorama más claro. Los datos de junio fueron alentadores en el sentido de que hubo una reducción de trabajadores en el seguro de paro total, que llegaron al nivel prepandemia. Es decir, los datos de junio indicaban que en el seguro de paro total había unos 46.700 trabajadores, que son la cifra promedio del 2019, pero tenemos 29.000 en seguro de paro parcial, que es ese instrumento que inventamos para la pandemia, que funcionó sin duda muy bien, pero que ahora es la gran pregunta, es decir, ¿cuántos trabajadores que hoy están trabajando a mitad de máquina, pero trabajando, van a completar el proceso de reincorporación? Y ese es un desafío que tenemos, dar una respuesta y encontrar un camino. Capaz que un incentivo para la reincorporación del seguro de paro parcial puede ser una respuesta, todavía no lo tenemos definido, pero puede ser. Dos preguntas. Una, hablaba de seguro de paro, pero también es importante saber los números de aquellos
que están desempleados. Sí. Es un número importante que tenemos. Y la otra es los jubilados han manifestado que el aumento no es suficiente y que se está dialogando aún al respecto de lo que es el pago a cuotas. Bien. A Coto, perdón, que me dijo que además no le gusta que le descuenten en diciembre esos 250 pesos. Bueno, vamos por partes. La primera, antes de los jubilados, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, la de junio fue alentadora en el sentido de que hubo una reducción de 1 punto del desempleo y al mismo tiempo un aumento de la tasa de empleo, que ese es el dato importante, porque uno podría decir, bueno, bajó la tasa de desempleo, pero no aumentó el empleo, entonces es gente que se fue del mercado de trabajo. No, el mercado de trabajo se sigue reactivando, la población económicamente activa ha aumentado también en junio, o sea que todos los indicadores de empleo fueron auspiciosos en junio. Vamos a ver si esto se confirma en el mes de julio, ¿no es verdad? Porque no tenemos, con una golondrina no hace verano, puede ser un pico y después redefinirse. No sé si, Daniel, ¿querés agregar algo sobre este tema del desempleo? Sí, no, nada en particular, eso, que en realidad el dato es alentador, eso, porque aumenta la cantidad de personas empleadas, aumentó la cantidad de personas, la tasa de actividad. Esto quiere decir que hay la gente que sale a buscar empleo, estamos en niveles casi prepandemia, con muy poca diferencia, y la tasa de desempleo es baja, de hecho es menor a la de febrero de 2020, que era de 10,5, esto es con 9,4. Estamos todavía un poquito por debajo del nivel prepandemia, pero es un nivel auspicioso. Pero como dice el ministro, una cosa es un mes que uno puede decir, bueno, es una cuestión estacional, fue una cosa puntual, hay que ver si eso se convierte en tendencia y realmente estamos frente a un caso de recuperación del empleo, o si no. Es una buena noticia que, pero bueno, hay que ver si se confirma. Nosotros seguimos trabajando y creemos que esta herramienta que acaba de aprobar el Parlamento de la Ley de Promoción del Empleo en 3 poblaciones que para nosotros son muy importantes: los jóvenes, los mayores de 45 años que pierden el empleo y las personas con discapacidad, va a ayudar además a recuperar el empleo. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido, y además tenemos que seguir trabajando digamos, el primer escalón es llegar al nivel de desempleo prepandemia, pero ese era un nivel malo. Nosotros pretendemos además después seguir de largo y mejorar esos números más. Es como el primer objetivo, es decir, bueno, por lo menos volvamos al 1 de marzo o a febrero de 2020, pero nos queda todavía muchísimo trabajo por delante. Efectivamente, en línea con lo que decía el director de empleo, cuando asumimos, el desafío era mejorar la situación de empleo con respecto a lo que habíamos recibido, que era una situación complicada. Datos: 10,5 de desempleo en febrero del 20, antes de la pandemia, 10,5. Hoy la tasa es 9,4. Había una pérdida de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años anteriores a la pandemia. Y había una cantidad de trabajadores en seguro de paro que ahora estamos igualando en 2019 del orden de 47.000 trabajadores. Y eso no nos dejaba satisfechos. Después vino la tormenta perfecta, o sea que tuvimos que remarla desde abajo. Estamos llegando a los niveles prepandemia, pero como dice bien Daniel, la idea es seguir de largo, porque no nos satisface volver a la situación previa. Tenemos que lograr una reactivación del empleo que vaya a más. Ese es un gran desafío. Con respecto al tema de los jubilados, lo primero que hay que decir es que lo que establece la normativa es un aumento anual de acuerdo a varios años. Los gobiernos anteriores otorgaban un aumento diferencial para las jubilaciones mínimas en julio, un aumento muy modesto, del mismo tipo del que el año pasado nosotros realizamos y volvimos a hacer este año, con un agregado que no estaba en los años anteriores, que además se otorgó una canasta de invierno para esos mismos jubilados de 2.500 pesos. Que eso hay que decirlo, porque a veces no se dice, se le cuenta el cuento la mitad.
En este año, por primera vez, se da un aumento a cuenta en julio para las jubilaciones mínimas y además una canasta equivalente a 2.500 pesos por mes. El aumento a cuenta es muy modesto, 250 pesos en el monto mensual de la jubilación, pero que más o menos era lo que se venía dando en los años anteriores. Pero además una canasta de invierno de 2.500. Y además estará la canasta de fin de año tradicional, que son otros 2.500. Lo que sí decimos es que siempre se hace como a cuenta. Y en realidad lo que hacemos al final es que cuando venga el aumento de enero se toma en cuenta lo que ya se adelantó. Esa es la crítica que hacen los jubilados organizados. Bueno, veremos cuando llegue diciembre. En principio, bueno, nunca es suficiente, es obvio que no es suficiente. Yo es lo que también digo que conviene que lo sepamos, porque a veces estos números no están arriba de la mesa y no quiere decir eso que sea suficiente. Es que la tasa de pobreza entre los mayores de 65 es de alrededor del 3%, y la tasa de pobreza entre los niños de 0 a 3 años es 23%. Entonces, cuando uno tiene que optar sobre cómo administra los recursos, bueno, ahí hay una señal muy importante. En esta rendición de cuentas, el gobierno está destinando 50 millones de dólares para atender a los gurises de 0 a 3 años del quintil menor, que son los que están en situación de pobreza. Son señales que queremos dar, demuestran sensibilidad social. Si ustedes ven cuáles son los gastos que en una rendición de cuentas muy austera, porque no hay más remedio, porque tenemos un déficit fiscal muy alto heredado de la administración anterior, cuáles son las excepciones a la austeridad en el gasto: 50 millones para la primera infancia en situación de pobreza, un fideicomiso para la erradicación de asentamientos y 16 millones de dólares para el empleo para las poblaciones vulnerables. Yo creo que eso habla mucho más que cualquier cosa cuando se cuestiona cuál es la orientación del gobierno. Acá hay un gobierno con sensibilidad social y con prioridades que hablan de nuestra preocupación por los más vulnerables. Y con respecto al tema de los jubilados, nuevamente el año, y además, y esto no estaba en los años anteriores, canasta de invierno. Un gusto. Sí, ponemos todo para allá. No, obviamente que vemos con beneplácito esta movida del gobierno nacional, entidades que creo que tenemos todos los uruguayos. El ministro refería claramente lo que fue un desempleo heredal, de que la política del gobierno nacional, que no fue encerrarnos a todos como fue pedido a gritos desde la oposición y desde gremios y hasta de grupos vinculados a lo sanitario, a la salud, permitió que acá hubiera una cuestión que ha permitido que hoy tengamos una tasa de desempleo menor que prepandemia, pero además, aunque se haya perdido un salario real, lo que hay que mirar en todo este contexto es la masa salarial, que son los otros elementos que deben mirarse, porque es la cantidad de personas que hoy día están, aún habiendo tenido esa pequeña pérdida salarial, teniendo un trabajo que de otra forma tener el 97% del salario es mejor que tener el 0% si estás desempleado. Entonces yo creo que esa es una gran medida que demostró la madurez del gobierno en la ejecución de una política general sanitaria, pero que fue ajustando las pegas siempre. Desde el caso de Rocha, si bien un gobierno departamental no tiene su función de ser generador de trabajo ni empleo, nosotros hemos tomado ahora en este presupuesto recién aprobado algunas medidas tendientes a la protección del trabajo local y a la promoción del trabajo juvenil. Y esto a veces hay que difundirlo también de esta manera, porque si no las normas se aprueban y después no se sabe. Entre 16 y 24 años, trabajadores que se tomen por las empresas que signifiquen uno de cada 5, 20% de la plantilla laboral, eso le va a significar al propietario del establecimiento comercial el 50% de descuento de su contribución inmobiliaria en el año. Y esto es un apoyo decidido a la creación de empleo juvenil. Y la otra es que hemos puesto en el presupuesto 50% de mano de obra local en todas las licitaciones
que se realicen de obra pública en el departamento. Si bien este es un efecto que impacta no en el trabajo nacional, sí lo hace en el marco departamental, donde tenemos una tasa de desempleo superior a la promedio nacional, y la realidad, incluso en las licitaciones, estamos llevando al 100% del trabajo local, y hasta ahora hemos tenido de las empresas adjudicatarias la respuesta correspondiente. O sea que también desde el gobierno departamental en nuestra medida nos estamos preocupando de los temas de generación de empleo en el departamento. Ministro, las 1000 plazas que se inscribirán ahora por parte del Ministerio para el Ministerio del Interior, ¿estará apoyando un poco lo que es el desempleo? A ver. El Ministerio del Interior está haciendo el llamado para 1000 plazas de la plaza. Sí. Eso va a colaborar con... Y todo eso ayuda, ¿no? Todo lo que signifique, digamos, demanda de trabajo, ayuda. Y indudablemente está sumando, obviamente es un número que no mueve mucho las estadísticas, pero para esas 1000 personas es una cosa muy importante, los que terminan ingresando. Es lo mismo que el tema de los jornales solidarios. Ese sí mueve la aguja, porque estamos hablando de 15.000 puestos de trabajo durante 6 meses en todo el país, y además distribuido en las personas que más lo necesitan. Parece que es muy importante. También decir, lo último, que para trabajadores informales de los sectores más afectados, hemos decidido prorrogar por 2 meses más el subsidio que se está pagando, porque todavía esos sectores siguen pedaleando, pero no están. Pero hay un dato interesante. Hace 3 meses, cuando se otorgó el subsidio, eran 6.500 personas que lo estaban recibiendo. Nosotros chequeamos las inscripciones con el Banco de Previsión Social para asegurarnos que sea gente que no tuviera ingresos o que tuviera ingresos por debajo de una BPC, es decir, de 4.000 pesos. Ahora, al hacer la prórroga, volvimos a chequear. Bueno, hay 1.000 menos, es decir, hay 1.000 personas que ahora tienen ingresos que, digamos, después de transcurrido el subsidio, se superó el límite, o sea que consiguieron algún tipo de empleo formal que determina que entonces haya 1.000 personas que salieron, no digo que hayan salido definitivamente adelante, pero que empezaron a trabajar formalmente de una manera más intensa. Son todas señales auspiciosas, ¿no? Ministro, una pregunta. En cuanto a las capacitaciones, es un tema que van a trabajar en la tarde, en el sector servicios, turismo, en el sector que viven del turismo, como SUI, por ejemplo, también, son sectores donde las capacitaciones llegan en septiembre, octubre, cuando empiezan en esa época, cuando en realidad en esa época empieza la contratación de personal que ya debería estar capacitado. ¿Se ha contemplado cambiar esa mecánica? Es un buen punto ese. No sé, Pablo, pero está claro que hay un tema de timing y de oportunidad y de velocidad de respuesta, que también es parte de lo que tenemos que ajustar, ¿no es cierto? Estamos trabajando en eso. No sé si querés decir algo en particular, es el director general de INEFOP. En cuanto al cronograma de este año en particular, nos vimos forzados hasta agosto a que la formación fuera a través de internet, y esa ha estado disponible, y sé que el sector, y en particular también el del departamento, ha hecho uso de eso. En lo presencial sí, empezamos ya, están abiertos en este momento una serie de cursos, algunos también por la vía del sectorial turístico, específicamente, porque sabemos sí de la importante safralidad que hay acá en el sector turístico, y obviamente que queremos llegar con capacitación oportuna, pertinente y de calidad. Y el oportuna en este caso tiene que ver con justamente llegar antes que los turistas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.